Muy buenas a todos. Ahora estamos con el siguiente capítulo del libro Estadística Elemental. Hoy veremos las mediciones de probabilidad normal. Para este capítulo tendremos los siguientes temas, que son medición de la inteligencia, distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, la distribución normal estándar, aplicaciones de la distribución normal, notación y aproximación de la binomial. Bien, para comenzar tenemos lo que es la medición de la inteligencia, que nos dice que las pruebas de inteligencia u otras especialidades de hoy en día emplean mediciones de desviación y estas mediciones representan la desviación de una persona en particular respecto del promedio de medición para personas semejantes. Un poco esto. Bien, aquí nos muestra la figura 2.2 que ilustra la comparación de varias medidas y la distribución normal, que es la que tenemos aquí. Ya que las medidas estándar tienen una medida de 0 y, y una desviación estándar de 1.0. Aquí está 0 y 1.0. Las medidas de prueba de aptitud escolar SAT tienen una medida de 500 y una desviación estándar de 100. Aquí está. Bien, ahora seguimos con el siguiente punto. Estas son la medición de inteligencia, que nos hablaba sobre las pruebas de inteligencia y todo ese tipo de cosas, sobre el IQ de las personas. Era para comenzar como un ejemplo, nada más, para explicar lo que era una desviación. Bien, ahora vamos con lo que es distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es considerada la más importante distribución de probabilidad un número limitado de variables aleatorias continuas que tienen una distribución ya sea normal o aproximada normal. Bueno, varias otras probabilidades de distribución de variables aleatorias discretas y continuas también son aproximadamente normales, bajo ciertas condiciones. Recordemos que en el capítulo 5 aprendimos a usar una función de probabilidad para calcular las probabilidades asociadas con variables aleatorias discretas. Bien. Ahora tenemos la distribución de probabilidad normal. Esto nos dice que tiene una variable aleatoria continua y emplea dos funciones. Una función para determinar las ordenadas valores y de la gráfica, que representan la distribución, y una segunda para determinar las probabilidades. Y aquí tenemos la imagen 6.1 que nos da la función de distribución de probabilidad normal con una ecuación algebraica, que es la que podemos observar aquí. Nos dice y función de distribución de probabilidad normal es igual a la fórmula para todo real de x, para toda real variable de x. Esta fórmula 6.1 expresa la ordenada del valor de y, que corresponde a cada abscisa del valor de x. Porcentaje y proporción y probabilidad son básicamente los mismos conceptos y se usa el porcentaje del 25% o una proporción de 1-4 cuando se habla de una parte de la población, siendo el porcentaje el más común. Bien, la probabilidad se suele usar cuando se habla de
las posibilidades de que el siguiente elemento individual posea cierta propiedad. El área es la representación gráfica de las tres cuando trazamos una figura para ilustrar la situación. ¿No? Vamos con el siguiente punto que nos habla sobre la desviación normal y estándar. La distribución normal y estándar. Bien. Aquí nos dice que la distribución normal estándar es la distribución normal de la variable estándar, z, llamado por puntaje estándar o puntaje z. Y aquí tenemos las propiedades de la distribución normal estándar. La primera nos dice que es el área total bajo la curva normal, que es igual a 1. En segundo tenemos la distribución. Tiene forma de campana y es simétrica. Se extiende indefinidamente a ambas direcciones, aproximándose pero sin tocar el eje horizontal. La distribución tiene una medida de 0 y una desviación estándar de 1. 4. La medida divide el área en dos, 0.50 a cada lado. Y por último, casi toda el área está dentro de z igual menos 3 y z igual 3. Positivo. Era más o menos como la gráfica que teníamos al principio, que nos mostraba un ejemplo de el IQ de las personas. Comienza en menos 3 y termina en 3 positivo. Bien, ahora vamos con el siguiente punto, que son las aplicaciones de la distribución normal. Esta nos dice que ahora estamos listos para aplicar esta metodología a todas las distribuciones normales. La clave es el puntaje estándar, Z, y la información asociada con una distribución normal será en términos de valores X o probabilidades. Aquí nos da la fórmula algebraica del puntaje estándar, que en palabras sería Z es igual a X menos la media de X, que es lo que tenemos aquí, sobre la desviación estándar de X, que significa este símbolo algebraico. Tenemos también lo que es la conversión a una curva normal estándar para hallar probabilidades. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en la imagen. Nos dice, considere las puntuaciones de IQ. Estas están normalmente distribuidas con una media de 100 y una desviación estándar de 16. Si al azar se selecciona una persona, ¿cuál es la probabilidad de que su IQ sea entre 100 y 115? Es decir, ¿cuál es la P, que es probabilidad, que 100 sea menor que la variable X y variable X sea menor que 115? Eso significa entre 100 y 115. Entonces, la solución que nos dan es que P 100 menor que X y menor que 115, ya que esta representa por el área sombreada de la figura la variable X, la parte sombreada, perdón, que es la que tenemos aquí. Aquí está la distancia que debe tener entre las dos. Bueno, nos dice que la variable X debe ser estandarizada con la fórmula 6.3, fórmula 6.3, que es la que tenemos acá arriba. Zx menos media de X, desviación estándar. Y los valores de Z se muestran en la siguiente figura. Aquí está la fórmula que tenemos acá. Entonces se reemplazan los valores. 100 menos 100 dividido para desviación de 16. Que esto va a darnos igual a 0.
cuando x es igual a 100, pero cuando x es igual a 115, entonces las cosas van a cambiar y va a dar un resultado de 0.24. Entonces aquí tenemos desde donde inicia 100 es nuestro recorrido en 0 y donde termina 115 es una distancia de 0.94 según la fórmula del puntaje estándar. Y nos va a quedar de la siguiente forma: P 100 menor que la variable x menor que 115, y esto va a ser igual a P en la posición 0 menor que z menor que la posición 0.24 va a ser igual a 0.3264. Bueno, y así la probabilidad es de 0.3264 de que una persona seleccionada al azar tenga un IQ entre 100 y 115. Ahora seguimos con el siguiente punto, que es cálculo de probabilidad bajo cualquier curva normal. Aquí también tenemos un ejemplo relacionado con el anterior sobre el IQ, que nos dice que encuentre la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga un IQ mayor a 90. Ya no es de 100 entre 115, sino mayor que 90. Entonces, para este problema tenemos la siguiente solución. IQ mayor que 90, se selecciona desde 90 hasta 100 menos 0.63, ya que en la fórmula utilizamos la misma fórmula del puntaje estándar. Entonces esto nos va a dar un valor de menos 0.63, que es lo que tenemos acá. Y la representación nos queda como P x mayor que 90 menos P z mayor que menos 0.63. Entonces esto va a ser igual a 0.2357 más 0.5000 va a ser igual a 0.7357. Y es así que la probabilidad es 0.7357 de una persona seleccionada al azar que tenga un IQ mayor que 90. La notación. El puntaje Z se utiliza en estadística en varias formas. No obstante, la relación entre el valor numérico de Z y el área bajo la curva de distribución normal estándar no cambia. Y aquí vamos a ver por qué se da eso. Tenemos la imagen de la interpretación visual de Z. En el literal A nos dice que Z por 0.05 te hace que Z de 0.05 es el nombre algebraico para Z, tal que el área a la derecha y bajo la curva estándar es exactamente 0.05, como se ve en la figura 6.6. Bien, como Z se usará con gran frecuencia, deseamos una notación conveniente para identificar la información necesaria. La convención de que usaremos un nombre algebraico, como nos dice acá, para un puntaje Z, sí, un puntaje Z específico, que sería Z sobre A, donde representa el área de la derecha de Z que se menciona. Esto es el área de Z a la derecha que se menciona. Aquí nos dice que es el área asociada con Z de 0.05. Y la B nos habla de Z de 0.60 y la hace de Z de 0.60 es el valor de Z, tal que 0.60 es el área que está a su derecha, como se ve en la figura 6.7.
y nos da el área asociada entre z y 0.60. Siempre va a coger lo que es el área a su derecha, desde el punto en que le indiquemos. Ahora vamos con el último tema de este capítulo, que es aproximación normal de la binomial. Aquí nos habla sobre la forma en que las probabilidades binomiales, ya que las probabilidades asociadas con una distribución binomial pueden ser razonablemente aproximadas mediante el uso de distribución de probabilidad normal. Recordemos que en el capítulo 5 introdujimos la distribución binomial, ya que la distribución binomial es una distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta de x y el número de éxitos observados en n intentos independientes repetidos. Entonces aquí veremos las formas en que las probabilidades binomiales se insertan en una distribución binomial. Como aquí tenemos la distribución para n igual 4, como hablábamos de las n veces, y p siendo 0.5. Aquí veremos de n igual 4 hasta p de 0.5. Acá tenemos la distribución para n igual a 8 y p sigue siendo 0.5. Entonces, entre más n tengamos, nuestra gráfica va a seguir disminuyendo poco a poco. Y aquí tenemos la última, que es para p igual 24 y p igual 0.5. Aquí tenemos fijado una gráfica totalmente diferente. También existen las diferencias entre la variable binomial discreta y la variable aleatoria normal, ya que la discreta, la variable aleatoria binomial es discreta, mientras que la variable aleatoria normal es continua. Como aquí lo vemos en la siguiente figura, en la 6.14, la distribución de x cuando n es igual a 14 y p es igual a 0.5. Y en la figura 6.15, el histograma es la distribución de x cuando n es igual a 14 y p es igual a 0.5. Entonces aquí vemos en la 6.14 un diagrama de barras y en la 6.15 la misma representación, pero en histograma, una figura de histograma. En otros casos, las probabilidades de que x sea igual a 4 es aproximada por el área bajo la curva normal entre x igual a 3.5 y y igual a 4.5 y x igual a 4.5, como se ve en la figura 6.17, que es la que tenemos acá. La probabilidad de x es igual a 4 y sea apropiada por el área sombreada. Tenemos aquí, sombreada. Bueno, y la figura 6.18 muestra toda la distribución de las variables binomial x con una distribución normal de la misma media y desviación estándar sobrepuesta, que es la que tenemos acá. Bueno, y esto es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.